Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. El apocalipsis más extraño. Vi el fin del mundo, y su presagio desde la cima de una montaña. Es posible que nadie más tuviera una vista tan buena como la mía, pero aunque quisiera averiguarlo, no puedo. Nadie a quien le he preguntado ha corroborado mi historia. La mayoría simplemente se ríe y acepta mi excusa de que estoy escribiendo un libro de terror y quiero entrevistar a gente al azar sobre la zona. Unos pocos han puesto una mirada distante antes de negar con la cabeza y negarse a hablar más del tema. Esa mirada me asusta y me reconforta a la vez. Después de varias docenas de entrevistas con la misma cantidad de café y cerveza para conseguir una historia, noto esa mirada perdida cada vez con más frecuencia. Una parte de mí esperaba haber vivido la pesadilla más vívida de mi vida. Esa esperanza se desvanece cuanto más le pregunto a alguien sobre los cielos negros, la lluvia roja y los ojos amarillos. La última persona que entrevisté palideció y sintió náuseas después de preguntarle si recordaba algo de esa semana. Antes de que pudiera asegurarme de que estaba bien, salió corriendo a un parque cercano, sollozando y diciéndome que me alejara de ella. Puede que fuera un comportamiento inquietante, sobre todo para una chica que acababa de entrevistarla, pero estuve sentada en la cafetería durante horas hasta que la vi salir del parque y marcharse en su coche. Tenía la cara manchada de maquillaje, los vaqueros y la chaqueta cubiertos de tierra y manchas de hierba. Eso fue hace una semana. Fue la última vez que dudé de que el apocalipsis que presencié hubiera ocurrido. Las entrevistas se detuvieron, pero ese deseo ardiente de saber si alguien más lo había visto que me había pasado me llevó hasta aquí. Quiero contar mi historia y ver quién más lo recuerda. Ojalá pueda refrescarles la memoria. Rezaré para que los recuerdos no sean tan horribles como los míos o los de aquella mujer que se escapó a un parque durante horas. Soy guardia de seguridad de una empresa minera propietaria de las montañas cercanas a mi complejo de apartamentos. Como la mayoría de los guardias de seguridad, acepté el trabajo por la increíble relación trabajo-salario. La mitad de mi turno consistía en patrullar mientras escuchaba audiolibros, y la otra mitad vigilaba las cámaras de seguridad de la montaña mientras jugaba videojuegos. De vez en cuando tenía que rechazar a excursionistas y revisar las torres de radio cerca de mi estación, que era para lo que realmente me pagaba la empresa de seguridad. El primer estruendo se produjo a la hora del almuerzo. Estaba en mi edificio, una pequeña cosa de concreto que llamaba mi cabaña, mirando las cámaras de seguridad y comiendo un sándwich de ensalada de huevo, cuando mi taza de café empezó a vibrar cada pocos segundos. Nada de qué preocuparse. Los terremotos ocurren en el valle con bastante frecuencia, a veces hasta 6 en un mes. La preocupación empezó cuando el temblor se intensificó, pero ocurrió a la misma velocidad. Dicho de otro modo, los terremotos no solían tener un ritmo como el de las pisadas. Es lo que hace que esa escena de la película de dinosaurios sea tan memorable. El temblor se intensificó. Gruesas carpetas con los procedimientos operativos estándar de la empresa empezaron a rebotar en los estantes. Los monitores se desprendieron de sus soportes y se estrellaron contra el suelo. Mi taza de café rebotó en la mesa y se derramó. Ni siquiera me di cuenta. Tenía la cabeza entre las manos, acurrucado en un rincón, rezando para que, lo que fuera que estuviera sucediendo, parara. Algo gritó. Ojalá pudiera decir que fui yo, pero se oyó un ruido de trompeta lejano y estridente que eclipsó cualquier grito que pudiera haber lanzado. Sentí una especie de cambio en mi cabeza, y necesitaba ver qué demonios estaba pasando fuera de mi edificio. Me costaba mantener el equilibrio, pero logré sincronizarlo bien con los temblores, que ahora lo sacudían todo tanto que, al otro lado de la ventana de mi cabaña, supuse que vería el planeta entero partiéndose y abriéndose. Pero tenía que verlo. Si el mundo estaba a punto de terminar en una explosión de fuego, quería verlo desaparecer.
Era mejor eso que llorar en un rincón de cemento y recibir conmociones cerebrales al golpearme la cabeza contra las paredes. A tientas, pero con cierta estabilidad, llegué a la ventana que daba al lado norte de las montañas. Algo cruzaba el cielo. Era más alto que las nubes más altas, al menos a 6 o 8 kilómetros de altura, pero probablemente mucho más alto. Una cosa negra y retorcida que se extendía de horizonte a horizonte, enjaulando todo el cielo y proyectando un eclipse negro como la boca del lobo en una ola sobre el valle. Apenas hubo unos instantes para asimilar la vista antes de que un pilar, o mejor dicho, una pata, se estrellara en medio del valle. El impacto me lanzó por la habitación como un muñeco de trapo. Tras aterrizar, me quedé en el suelo esperando. Mi capacidad de pensar se había esfumado. Solo sentía un miedo intenso mientras el temblor continuaba. Una sacudida más, tan fuerte como la anterior. Luego, otra más débil. Habían empezado a disminuir, continuando hacia el sur hasta que la habitación se sacudió lo suficiente como para formar pequeñas olas en el charco de café en el suelo, junto a mí. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí tirado, solo que me levanté cuando el café empezó a impregnarme la ropa. En un momento dado, creí oír un zumbido sordo cuando el generador de emergencia debajo de la central se puso en marcha. Me dolía el cuerpo y me dolía moverme, pero no tenía nada roto. O al menos, cuando por fin me incorporé miré lo que quedaba de mi choza, no tenía huesos rotos clavándose en mis entrañas. Una parte de mi mente se dio cuenta de que, técnicamente, seguía trabajando y tomó el control. Por lo que esa parte de mi cerebro sabía, la habitación era un desastre y mi jefa me mataría cuando llegara para su turno. Una de las radios de la base de carga seguía en su enchufe. La saqué y pulsé el botón de hablar en el lateral. Oye, laberinto. MASE era la abreviatura de Maisei, mi supervisora que tenía un remolque convertido en oficina al pie de la montaña. Ninguna respuesta. Laberinto. Laberinto. Por favor, responde. Necesito ayuda. Solté el botón de hablar esperando una respuesta. No hubo respuesta. Laberinto. Laberinto. Por favor, dime que estás ahí. Todos los monitores están rotos en el suelo. Siento como si tuviera todo el cuerpo magullado y todos los papeles están empapados en un charco de café. ¿Qué hago? No hubo respuesta, solo un leve eco de mis gritos contra las paredes de hormigón. Estaba empezando a notar el silencio cuando se oyeron unos golpes desde el tejado. Al menos no está lloviendo, maldije mientras caminaba hacia la ventana, con la radio todavía en la mano. Laberinto, ¿puedes? La ventana estaba oscura. Completamente negra. Hacía poco, podía ver un valle entero bajo un cielo azul brillante de verano. Imaginé, solo por un segundo, que mi cabaña se había hundido en la tierra o, de alguna manera, se había hundido en un vacío del que nunca podría escapar. Un rugido se escuchó detrás de mí a lo lejos. El sonido coronó mi montaña, y con él una luz verde que fluyó por el cielo en la misma dirección que el sonido, de norte a sur. Pude ver el valle durante unos segundos, mientras la tenue luz se deslizaba hacia el sur, una parte de la cual se canalizaba hacia lo que había visto estrellarse en medio del valle. Antes lo había llamado pata, e incluso ahora creo que es el término más preciso. La cosa se había doblado y hundido en el suelo mientras la veía. Sentí escalofríos en los brazos al ver, en los breves segundos que la luz la atravesó, lo grande que era la pierna. No a lo ancho, sino a lo largo. Me daba vueltas la cabeza incluso al intentar calcular el tamaño. Incluso en ese momento, estaba seguro de que estaba conectado con lo que fuera que estuviera en el cielo. Después de que la luz se extendiera por la pierna y más allá del horizonte sur, el valle también empezó a iluminarse. Aunque no mucho. Fuera lo que fuese ese pilar, debió de haber cortado toda la electricidad del valle. Escuché aterrorizado mientras la lluvia arreciaba y pequeñas luces azules empezaban a aparecer por todo el valle. Muchos aparatos electrónicos pueden sobrevivir a un pulso electromagnético si sus circuitos y componentes son lo suficientemente simples, incluyendo muchas linternas e incluso algunos coches, que supuse que eran las luces. Puede que suene extraño mencionarlo ahora, pero quiero que consideren algo que escuché llamar el punto de pánico terminal. ¿En qué momento, cuando la cosa se pone fea, empiezas a entrar en pánico?
Todos lo tenemos, incluso los preparacionistas para el apocalipsis más cuidadosamente planificados y preparados de los que has oído hablar en internet. Tuve que esperar 3 cosas en rápida sucesión para llegar a mi punto de pánico. La primera fue darme cuenta de que la neblina roja frente a las luces del valle era la lluvia misma. La lluvia era espesa y roja. La niebla que se formaba en el fondo del valle hacía casi imposible cualquier intento de ver con claridad lo que estaba sucediendo. En segundo lugar estaban las cosas que cayeron del cielo. Incluso ahora, sentado aquí en una biblioteca frente a una computadora pública, la gente me mira fijamente mientras me castañetean los dientes y me tiemblan las piernas. Pero seguiré adelante. No cayeron del cielo, sino que colgaban de él. Ese cielo negro, tan alto sobre el nuestro, estaba parcialmente iluminado por una letanía de orbes amarillos, que descendían de lo que fuera que se había tragado el valle, quizá incluso el mundo, en la oscuridad. Fuera lo que fuese lo que nos rodeaba, las luces amarillas iluminaban una nube negra y ondulante que parecía ondular a una altura fija en el cielo. Cuanto más se acercaban las brillantes luces amarillas al suelo, más se refractaba su luz en la lluvia y la niebla que caían sobre el valle. Habría sido una gran lástima si no hubiera sido así, pero iluminaron lo que fueran. Todavía no lo sé, pero siempre que les comento esto a las personas que entrevisto, esta es la parte donde se sienten incómodos. Su subconsciente debe recordar cómo eran las cosas, como yo, y con mucha claridad. Cabezas. Enormes cabezas negras con brillantes ojos amarillos que brillaban como focos. La mayoría eran humanos. Algunos eran animales como gatos, perros o caballos. En algunos momentos, cuando aún estaba lo suficientemente impactado como para seguir mirándolos, vi cabezas de insectos con docenas y docenas de ojos brillantes. Todos descendieron y gritaron. Los gritos no tenían sonido, pero las expresiones de agonía en cada uno de los rostros eran bastante claras. Cuando terminaron de gritar, ascendieron de nuevo al cielo para ser reemplazados por otro. El valle estaba inundado de luces amarillas, lluvia roja y niebla roja. Aún no había llegado a mi punto de pánico terminal. Colgando del borde, sí, pero estaba paralizado de miedo y confusión ante lo que veía. No me empujaron del borde hasta que empecé a oír gritos. De repente, oí gritar a todo un valle. No estoy seguro de si es real. Es posible que fuera una pesadilla que tuve mientras me encerraba en mi cabaña la semana siguiente, pero creo que fue real. Le ruego a Dios, literalmente, que mi mente no tenga la imaginación suficiente para imaginar un sonido como el que oí. Millones de lamentos de desesperación de un valle lleno de gente, llegando al punto de la locura terminal. Formaron un coro que, estoy seguro, imitaba las entrañas más profundas del tormento en el infierno. Yo también grité. Grité hasta que sentí el sabor de la sangre. Después de ese punto, mi memoria se vuelve un poco borrosa. Lo que sí recuerdo es correr las cortinas de la ventana y no volver a mirar por ellas. Mi caseta de cemento se convirtió en mi hogar, del que solo salía cuando necesitaba ir al baño afuera, bajo una sombrilla. Era terriblemente incómodo, pero lo conseguí. Había raciones de emergencia y refrigerios, suficientes para 3 días. Lo alargué una semana. Después de 5 días, mi estómago hacía ruidos extraños mientras el dolor me atormentaba por todo el cuerpo, como si mis entrañas se desgarraran. No me cabe la menor duda de que, si no hubiera tenido las luces de emergencia, algunos libros de bolsillo en la mochila y unas cajas de agua, me habría tirado con gusto por uno de los acantilados de la montaña. La verdad es que no estoy seguro de si es cierto o no. Espero que sí. Además de mis libros, mi existencia durante una semana fue la cuenta regresiva. Esa primera ola verde que cruzó el cielo y se adentró en la columna se repitió. Cada vez que lo hacía, oía gritos provenientes del cielo que me zumbaban los oídos incluso al meter los dedos. Los intervalos entre cada ola se acortaban cada vez más. En un momento dado, me aburrí tanto que hice cálculos con lápiz y cuaderno, o al menos los mejores cálculos que pude, para ver cuándo no habría más pausas entre las olas de luz verde y los gritos. Una semana. Lo que fuera que pasara en esta pesadilla, sería en una semana. Esperé. Aparte de morir, que aún me daba más miedo que lo que ocurría afuera, no había nada más que hacer.
Al final, deliraba tanto por los gritos constantes en el aire, sobre todo del cielo, a veces del valle, el hambre y el tiempo imposible de contar en mi cabaña, que me arrastré bajo la lluvia para ver el final con mis propios ojos. Incluso pensar en caminar me daba náuseas. El último recuerdo vívido que tengo del apocalipsis comenzó cuando me arrastré hasta el borde de la plataforma de hormigón, donde estaba mi cabaña y contemplé un valle destruido y demacrado. No tuve mucho tiempo para echar un buen vistazo, aunque no habría podido hacerlo a través de la niebla roja, pero sí vi que aún había algunas luces rebotando alrededor de los edificios. Algunos rascacielos del centro, frente a mi montaña, estaban calcinados, y juro que pude ver una especie de fiesta en la azotea del más alto. Una vista de locos, pero no puedo tirar piedras. Yo también estaba allí para observar. Y observé. Las ondas de luz verde y las cabezas que gritaban en el cielo obsidiana aumentaron a tal frecuencia que estoy casi seguro de que sentí que mis oídos cedían a un doloroso gemido. Lo último que vi fue otra cabeza descendiendo del cielo. En ese momento, las cabezas y el techo negro como la tinta eran de un verde constante que acentuaba el brillo de los ojos. No estoy completamente seguro, pero creo que esa última cabeza que vi fue la mía. Encajábamos a la perfección, ambos gritando con una mezcla de desafío y sumisión ante lo que fuera que viniera. Entonces hay un destello. En mi memoria, es amarillo. Mis gritos resonaban en las paredes de mi apartamento. Estaba en la cama, igual que el día que empezó todo. Me llevó un tiempo calmarme y recordar cómo se sentía un cuerpo sano al moverse mientras comía tanto que vomitaba. A pesar de lo que dije antes, admito que nunca pensé que fuera un sueño. No habría intentado entrevistar a nadie si fuera cierto. Supongo que, en el fondo, aún albergo la esperanza de que lo que vi no sucedió, aunque sé que sí. Aunque he hecho pausas en la escritura, he notado menos gente en la calle. Ahora estoy en el centro, e incluso en horas de poco tráfico, se veían al menos una docena de personas caminando por todas partes, además del flujo constante de transporte público. Aún había mucha gente haciendo sus cosas cuando me desperté, para mi sorpresa. Justo cuando daba la vuelta a la manzana para estirar las piernas, vi a una persona en la calle. Era una mujer con traje, con una funda de portátil colgando de una mano. Estaba en medio de la acera, mirando al cielo. Creo que parecía asustada. Creo que la gente está empezando a recordar. Eso me asusta casi tanto como el apocalipsis, porque, siendo lo más objetivo posible sobre lo que viví, mi situación era, en cierto modo, la mejor de las posibles. Tenía un edificio con luz, libros, comida y agua, solo para mí. ¿Cómo habría sido en la planta baja, con millones de personas en un espacio reducido? ¿Y el resto del mundo? Espero que quienes lean esto también recuerden lo que pasó. Si es así, háganmelo saber. Tengo el presentimiento de que vamos a llegar a un segundo punto de pánico terminal, cuando todos los demás empiecen a recordar. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.